Bueno, es un momento especial del año, es un momento hermoso donde nos juntamos, donde disfrutamos, donde comemos algo rico, donde preparamos la casa, el hogar. Y en este momento vamos a estar reflexionando sobre el verdadero significado de la Navidad. Le invito a abrir su Biblia. En realidad Eduardo decía, bueno, vamos a abrir la palabra, no vamos a reflexionar en un pasaje en particular, sino vamos a hablar de toda la Biblia, lo que toda la Biblia nos dice acerca de la Navidad. Pero vamos a comenzar con un pasaje en particular que nos va a servir de punto de partida para reflexionar sobre este asunto tan importante. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice lo siguiente. Dice, y el verbo es Jesús. El verbo o la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado, hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí en este versículo se nos hace referencia a el momento más importante en la historia de la humanidad. Hace 2000 años, este planeta fue visitado. Vieron que se habla mucho acerca de los extraterrestres, ¿no? Esto, quizás lo más grande hemos visto alguna vez, ET, y esa fascinación por la vida lejana, ¿no? Si existe vida en el universo. En el año 0, alguien que no pertenecía a este planeta nos visitó. Dios se hizo hombre. Y eso es lo que celebramos. El término técnico o bíblico o teológico de esa situación es la encarnación. Es cuando Dios tomó forma humana. Dice Juan 1:14, dice que este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, dice literalmente Dios puso su carpa entre nosotros. Y esta mañana vamos a reflexionar en 3 puntos centrales acerca de la encarnación. Primero vamos a ver cómo todo el Antiguo Testamento, es decir, toda la Biblia que existía en la época de Jesús, nos anunciaba su venida. Luego vamos a ver por qué era necesario que Dios se hiciera hombre. Y tercero y por último, vamos a ver lo que significa para nosotros hoy. Lo primero que vamos a ver es el Antiguo Testamento. Y de paso nos va a servir para entusiasmarnos a leer el Antiguo Testamento. Normalmente todos los primeros de año empezamos con una idea de... ¿Quién no ha empezado con una idea de decir, bueno, este año va a ser el año que voy a empezar a leer toda la Biblia? Bueno, lamentablemente muchas veces nunca lo logramos, pero bueno, tratar de entender lo que significa el Antiguo Testamento en breves minutos nos va a entusiasmar a leerlo. Bien, el Antiguo Testamento nos va hablando, cada historia nos va hablando de que iba a venir un momento donde iba a venir el Mesías, el Rey, aquel que iba a salvar al mundo de sus pecados. Ahora, todas las historias, todos los personajes, todas las instituciones del Antiguo Testamento apuntaban a esa realidad. Y yo quiero darle un ejemplo, apuntaban a esa realidad, pero a veces no de una forma tan clara. Y le voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes han sido padres o abuelos, algunos lo van a hacer en poco tiempo. No soy profeta, pero si Dios quiere. Ustedes han visto que las ecografías, uno puede ver el bebé y cada vez más existe la ecografía 4D. El otro día estaba viendo que se venden ecógrafos para que los papás puedan ver. Mirá, increíble, son ecógrafos portátiles, está buenísimo porque, no sé, en Chile más barato, dice el Eduardo, los ecógrafos portátiles. Bueno, pasado el chivo, vamos a volver a la ilustración. El ecógrafo, esa ecografía, digamos, a ver,
convengamos, es re poco clara, o sea, ni los médicos lo entendemos, menos lo va a entender vos, digamos. Pero bueno, capaz que a veces he visto, los domingos viene alguien que va a ser abuelo por primera vez y te muestra la fotito de la ecografía, ¿viste? Y vos decís, qué lindo el bebé, y bueno, no entendés nada, pero bueno, el abuelo está re chocho porque va a ser abuelo por primera vez. Bueno, la cuestión es que llega un momento donde el bebé llega y la ecografía, ¿qué pasa? Ya está, ¿me entendés? Bueno, las historias del Antiguo Testamento son como esa ecografía, que uno va entendiéndolo, pero que claro, cuando llega el bebé es como decir, ah, mirá, tenía una naricita, tenía así, y es varón como dice la ecografía, ¿bien? Bueno, pasa lo mismo con las historias del Antiguo Testamento. Y yo voy a hacerlo medio así al voleo, vamos a empezar a hablar de las historias del Antiguo Testamento y ustedes me van a ayudar, ¿bien? ¿Quién es el primer hombre, la primera historia que encontramos, digamos, cuando Dios elige un hombre? Luego de la caída, etc. Abraham, ¿bien? ¿Se acuerdan? A Abraham Dios le pide que haga algo especial, que no le había pedido a nadie, le pide que sacrifique a su hijo. ¿Se acuerdan? Bueno, y cuando Abraham está por sacrificar a su hijo, de repente un ángel del cielo le dice no, ¿y qué había ahí? Un cordero, digamos, que Dios provee para ser el sustituto del sacrificio. Bueno, ese cordero que Dios provee, que en ese momento uno lee el pasaje y dice, bueno, ¿qué está pidiendo Dios? Bueno, esa es la ecografía que apunta a ese cordero que Dios proveería en el futuro. Más adelante hay otra historia, un nieto de Abraham que se llamaba José, es traicionado por sus hermanos, es vendido como esclavo, es maltratado. Y toda esa historia tiene muchísimas cosas, similitudes con la historia de Jesús, que fue maltratado, fue traicionado, ¿no? Que cuando uno lee la historia dice, che, qué interesante la historia. Pero cuando ves la historia de Jesús, empezás a ver todas las similitudes. Después, más adelante viene la historia de Moisés, este hombre a quien su pueblo al principio no lo recibe. Este hombre que habla de parte de Dios y que es el instrumento para liberarlos de la tierra de opresión, de esclavitud, que era Egipto, y los lleva y los libera. Ahora, cuando Jesús viene, nos damos cuenta de que el verdadero éxodo no fue aquel, sino es el que Jesús logró al perdonarnos de nuestros pecados. Y así, cuando vamos leyendo todas las historias del Antiguo Testamento, empezamos a entender que era Jesús. Cuando llegamos a la historia de los reyes, ¿se acuerdan? Había un rey que se llamaba David, que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando pasa la historia te das cuenta que, si bien era conforme al corazón de Dios, también tenía muchos errores. Y cuando vamos viendo todas las historias de los reyes, una de las cosas que tenemos que prestar atención es, ¿cuándo va a venir un rey? Un rey bueno, un rey que ame a Dios, que va a llevar al pueblo a la situación que Dios quiere. Y pasaban los reyes y nunca venía un rey. Uno de los reyes que fue quizás el mejor, similar a David, era Josías. Y Dios hizo grandes cosas por medio de este rey Josías. Pero Josías tenía un gran problema. Era un rey mortal. Dice la Biblia que durante la vida de Josías hubo una restauración de la adoración, pero se murió Josías y se acabó. Entonces, toda la Biblia nos está mostrando de que hay la necesidad de un rey, pero que viva para siempre. Nos están mostrando la necesidad de un rey como Jesús. Ahora, podemos seguir hablando de un montón de cosas. Instituciones como, por ejemplo, la Pascua. Ese cordero que era sacrificado para que el ángel de la muerte pasara, anunciaba la sangre de Jesús. El templo del Antiguo Testamento, que al principio era un tabernáculo, que era el lugar de encuentro de Dios con los hombres, ese templo que fue destruido y reconstruido, después volvió a ser destruido, ¿quién era? Era Jesús, que cuando viene dice, Él va a ser Dios con nosotros, Dios encontrándose con el hombre. Leímos en Juan 1:14, Dios se hizo carne y habitó, hizo su tienda entre nosotros. Y ya no tenemos necesidad de ir a un templo, sino que cada uno de nosotros
es templo del Espíritu Santo y Dios mora en nosotros. Entonces, todo el Antiguo Testamento, todas las instituciones nos hablaban de la necesidad de la venida de Jesús. Dios haciéndose hombre. Ahora, el tiempo que Jesús vino era el tiempo perfecto. Porque Jesús viene en el momento donde había paz, donde los romanos habían logrado consolidar rutas estratégicas, donde los judíos se ven dispersados por todo el mundo antiguo, donde la Biblia, el Antiguo Testamento, había sido traducido al griego. Entonces, ese mensaje que luego debía diseminarse, el mensaje de la venida del Mesías, estaban todas las redes listas para que ese mensaje fuera diseminado. Ese mensaje era el Evangelio. Entonces vemos que Dios cumple su promesa. En el año 0 viene el Mesías. Dios se hace hombre. Dios se hace feto. Dios se introduce en el útero de una mujer. Ahora, la pregunta aquí que debemos hacernos es, ¿qué necesidad tenía Dios de hacerse hombre? ¿Por qué Dios debía hacerse hombre y por qué Dios debía ir a la cruz? ¿Acaso no sería más fácil que Dios simplemente firmara un edicto de perdón y dijera, muchachos, borrón y cuenta nueva? La Biblia nos explica mucho acerca de esto. En esta semana he estado leyendo 2 autores que comienzan con A y no es San Agustín, quédese tranquilo, no lo voy a cansar de vuelta, pero son más o menos de la misma época. Uno se llama Atanasio, San Atanasio, escribió un libro que se llama Sobre la Encarnación, y otro era un autor que se llama Anselmo, que habla de la importancia de que Dios hiciera hombre. ¿Bien? Y bueno, no todo lo que digo es de ellos, algunas cositas son mías también, pero básicamente, ¿por qué necesitaba Dios hacerse hombre? Y primero tenemos que entender la gran deuda que era el pecado. El pecado es una gran deshonra ante el Dios del universo. Los seres humanos como raza le hemos dado la espalda, hemos quebrantado su ley y nos hemos apartado. Ahora, para poder pagar esta deuda, para que se hiciera justicia, no podía venir a morir cualquier tipo de criatura. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16 dice, amó Dios de tal manera al hombre que envió a su... Podría decir, amó Dios de tal manera al hombre que mandó al ángel Gabriel, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, si Dios hubiera mandado un ángel, primero que no entiendo por qué sería un acto de amor, porque si yo digo, bueno, los amo tanto, hermanos, que el Eduardo va a morir por ustedes. No, o sea, yo te quiero, Eduardo, me va a doler tu ausencia, pero si los amo mucho es porque yo pongo el cuero. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera permitido en algún caso que muriese un ángel en salvación por los hombres? Ese ángel recibiría la honra y la gloria por ser el Salvador. Entonces, por una cuestión lógica, el que debía morir era Dios mismo, porque solamente Dios podía y debía recibir la honra por ser nuestro Salvador. Y solamente Él podía llevar la carga de todo el pecado de la humanidad. Romanos capítulo 5 dice, por el pecado de un hombre, de Adán, entró el pecado al mundo. Pero por la obediencia de otro, el segundo Adán, Jesús, entró la salvación. Entró la salvación. Y Dios debía castigar el pecado en la carne. Un hombre, un hijo de Adán, debía obedecer la ley, cumplir la ley, y debía pagar en su propio cuerpo el castigo que los pecados merecían. Jesús en la cruz murió por nosotros. Él es el sustituto. Ese lugar que nos merecemos cada uno de los seres humanos, ese lugar lo tomó el Hijo de Dios.
Ahora, Jesús no solamente vino por eso, sino que vino también por muchísimas razones más. Una cosa que me pareció muy interesante, una de las razones por las cuales Dios hizo hombre es para restaurar la imagen de Dios. El ser humano hemos llegado a niveles de maldad que son inconcebibles. Dice la Biblia que a Dios le dolió mucho en el corazón porque se dio cuenta que en un momento el pensamiento y la intención del hombre era siempre de continuo al mal. Y esto es un hecho fáctico, es algo que podemos verlo simplemente estudiando la historia. Ahora, Dios toma la forma de hombre y nos demuestra lo que un verdadero hombre es, lo que deberíamos ser. Y Él es el modelo de lo que deberíamos ser de hombre. Y esto dice, yo no me acuerdo si fuera Atanasio o fue Anselmo, pero me encantó la ilustración. Dice, ¿vieron cuando hay una pintura que se desdibuja? Por ejemplo, hay un retrato de, pongamos la Mona Lisa, ¿bien? Que por el maltrato de los años, digamos, quedó totalmente borrada. La única forma de restaurarla es trayéndola a la Mona Lisa, digamos, y copiándolo de vuelta. Bueno, de la misma forma, digamos, esta imagen de Dios en el hombre, que ha sido borrada y destruida por el pecado, la única forma de volverla a construir es que Dios se hiciera hombre y nos mostrase lo que es verdaderamente ser un ser humano. Y allí Jesús es el principio de esta nueva creación, de esta nueva realidad, de esto que Él está fundando con su resurrección, porque es parte de una vida nueva. Es las primicias, Él es los primeros brotes de una realidad que nosotros también nos uniremos en la resurrección final y última de los muertos. Entonces, era necesario que Dios se hiciera hombre para pagar por nuestros pecados, para sufrir en nuestro lugar, para restaurar la imagen divina en nosotros. Ahora, la pregunta más importante para cada uno de los que estamos aquí es ¿qué significa la Navidad para mí? ¿Qué significa la Navidad para vos? La Navidad no es un evento comercial. La Navidad no es solamente un momento para juntarse con los seres queridos. Y todo eso está buenísimo y gloria a Dios por esos momentos. Pero la Navidad fundamentalmente es salvación para cada uno de los seres que habitan esta tierra. La palabra Jesús es el sujeto, es el nombre del verbo salvar. Yeshua significa salvación. Jesús es el Salvador. Vino a salvarnos de nuestros pecados. Y a veces los seres humanos pensamos solamente en que Jesús sí, lo glorioso que es ir al cielo, ¿no? Pero también a veces miramos tanto el cielo que nos olvidamos de nuestra realidad presente. Jesús vino a salvarnos de nuestras miserias, del poder del pecado. No solamente vino a perdonarnos, sino también vino a generar algo nuevo. La Navidad es un momento donde podemos reconciliarnos con Dios, pero a su vez ser salvos del poder del pecado. Y pensar en el día de mañana como un día para poder ser diferente, para poder vivir esa realidad, esa imagen de Dios nueva que es una realidad ya en nosotros. Jesús es el Salvador. Él es el sustantivo del verbo salvar. Ahora, Jesús solamente no vino a salvarnos, y esto creo que es lo más importante, la realidad más fuerte de la encarnación. Y déjeme decirle, esta es la razón por la que soy cristiano. Porque Dios no es un Dios que se ha quedado en los cielos indiferente al sufrimiento humano. Dios es un Dios que se hizo hombre y es un Dios compasivo. Es un Dios que tomó el dolor del ser humano. Dios sabe y ha experimentado en su propia persona
cada uno de los dolores que cada uno de nosotros podemos experimentar. Hay dos palabras muy interesantes, la palabra compasión y la palabra empatía. La palabra empatía, patos, viene de sufrimiento. Empatía, Dios se pone en nuestro lugar. Es un Dios empático. La palabra compasión viene del latín pasión, dolor, sufrimiento. Es un Dios que sufre con nosotros. Es un Dios que vino sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad. De forma voluntaria se hizo hombre, se sujetó a las limitaciones humanas, sufrió una muerte terrible, fue azotado, fue humillado, fue crucificado. Déjeme decirle, si no conoce bien la realidad de la crucifixión, eran clavos en las muñecas, clavos en los pies, dificultad agonizante para respirar, avergonzado, mirado, levantado para que todo el mundo se burlara, fue escupido, fue azotado. Ese era Dios viniendo e identificándose con nuestros dolores. Un Dios compasivo, un Dios empático. Y es un Dios, como dice el libro de Hebreos, que dice, puede compadecerse en nuestras debilidades. Déjame decirte, no sé qué situación está pasando, pero Dios también pasó por esa misma situación. Hay una canción de Santiago Benavides que dice, Dios también lloró. Dios también fue un cónyuge engañado. La iglesia, el pueblo de Dios, fuimos infieles múltiples veces. Dios también fue un padre que perdió a su hijo. Dios también, y podemos llenar. A ver, ayúdame Marianelo o Cristian, que conocen mucho Santiago Benavides. Dios también fue un inmigrante. Dios también fue traicionado. Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también lloró. Dios tiene compasión de cada uno de los que estamos aquí. Jesucristo es nuestro Salvador. Y ahora Jesucristo también es un ejemplo de humildad. Es un ejemplo de lo que deberíamos ser, porque vino a restaurar la imagen caída. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Jesús, el cual, aunque era Dios, no se abrazó a eso, sino que se hizo hombre, y siendo hombre, se rebajó hasta lo más bajo y se hizo esclavo. Déjeme ilustrar esta idea que pinta Pablo allí con una historia. Dice que, no sé si es verídica la historia, pero ilustra muy bien la realidad de la humillación de Jesucristo. Dice que había una aldea donde había un pozo donde había caído un niño. Y era necesario sacar a ese niño de ese pozo porque obviamente iba a perecer. Y era necesario que la persona que se metiese fuera lo suficientemente fuerte, pero a su vez lo suficientemente delgado para entrar en ese pozo. Y en toda la aldea no había nadie que cumpliese esos requisitos salvo el rey. Pero había un problema. Ese rey tenía toda la vestimenta real, su corona y todo su traje. ¿Bien? La cuestión que dice la historia, que ese rey se despojó de toda su majestad para poder introducirse y salvar a ese niño. Esta imagen, esta historia, ilustra lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Jesús se despojó de su gloria, vino al pozo de la miseria humana para llevarnos hacia Él. La Navidad es un momento de muchos regalos, de regalar. Espero que esta Navidad podamos recibir el regalo de Dios. Ese regalo que vino envuelto en pañales. Ese regalo que terminó en una cruz. Ese regalo que resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa la Navidad para vos? Espero que esta Navidad sea una Navidad diferente, donde puedas decir, Jesucristo es
mi Salvador. Él murió por mis pecados. Que te puedas dar cuenta de que todo lo que has vivido ha sido lejos de Dios. Que Dios planeó desde la eternidad un plan que lo fue demostrando en todo el Antiguo Testamento. Y llegó su cumplimiento en el año 0. Y va a llevar a la culminación el día que Él vuelva y haya una resurrección para vida o para condenación. Le voy a pedir que se cierren sus ojos y vamos a orar. Y si hay alguien en esta mañana que todavía no recibió este regalo, para recibir este regalo hay que hacer 2 cosas, dice Jesús. Hay que arrepentirse y creer en esta buena noticia. En esta buena noticia que dice que aunque nuestros pecados sean muy oscuros y sean un montón, Dios nos puede limpiar. Nos puede limpiar y dejarlo como la blanca nieve. Él echa nuestros pecados a lo profundo del mar y nos hace una nueva criatura. Nos da perdón y poder para poder vivir de una forma diferente. Si nunca te arrepentiste, este es el momento donde tenés que pedirle perdón a Dios y darle gracias por este regalo hermoso, este regalo que fue lo más costoso que existe sobre la tierra, Dios mismo, haciéndose hombre, tomando forma de hombre, humillándose, siendo esclavo y yendo a la cruz por cada uno de los seres humanos, rebeldes, pecadores. Es el momento de salvación. Señor, te pedimos en esta mañana que bendigas nuestros corazones, nos ayudes a recibir este regalo, Señor, este maravilloso regalo que es Jesucristo. Que el Verbo, la segunda persona, la palabra se hizo carne, Señor, y vino a vivir entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del Hijo único de Dios, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de verdad. Señor, llena nuestros corazones con este amor. Danos caridad, Señor. Ayúdanos a amarte con toda nuestra alma y amar a nuestro prójimo. Señor, que esta luz que descendió pueda desparramarse en la vida de cada uno de nosotros, de las familias que estamos aquí representadas. Que el 24 de la noche, Señor, podamos esa luz que entró en nuestra vida, iluminar a nuestros familiares, a nuestros parientes, a nuestros vecinos. Te alabamos y te bendecimos por el don inefable de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.